Vamos ahora a hablar de otro de los puntos del discurso de Javier Milei, que claro, como ya sabemos y es el perfil del propio presidente, muy enfocado también en lo económico. Mirá, estos datos que ahora lo vamos a desarrollar inclusive con el economista Ricardo Panza, pero reducir marca un 90% de impuestos nacionales. Ayer te contaba, por ejemplo, Ariel Isla, cómo por ejemplo, impacta dentro de lo que es la carne, las verduras, ¿no? También el pan, con lo que se va en impuestos, más del 25% en algunos casos del producto final que pagamos, bueno, tiene que ver con impuestos nacionales, provinciales o municipales. Devolver, dice, autonomía fiscal a las provincias. Y atención con esto, bimonetarismo. Se podrá utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas, salvo impuestos, dijo el presidente de la Nación. Le voy a dar la bienvenida. Ricardo Panza, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Un gusto en estar con vos y un saludo para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, me imagino que seguiste atento, Ricardo, ayer, como todos, ¿no? El discurso del presidente, porque sabíamos que iba a estar enfocado en lo económico, no solo de los 12 meses que pasaron, sino la proyección para 2025. Es un momento adecuado para mostrar algunos de los logros que realmente en materia económica han sido muchos. Tenemos que mirarnos un poco al espejo y preguntarnos si hace un año, digamos, hubiésemos estado en la misma situación y nos dijésemos a nosotros mismos, hagamos una predicción acerca de cómo vamos a estar dentro de un año. Y hubiésemos sido capaces de decir, bueno, la inflación hoy está en tanto, va a estar en cuánto, hoy el crecimiento económico va a ser tanto, va a estar en cuánto, el salario va a ser tanto, en cuánto va a estar, nadie hubiese acertado. Ujú. Y la discrepancia o la brecha, digamos, entre las predicciones y la realidad es que la realidad, de alguna manera, y aún teniendo en cuenta los bemoles o los problemas que pueda haber tenido en todo el año, la realidad ha superado francamente todo tipo de predicción. El Ujú. país está bastante mejor de lo que la inmensa mayoría hubiese esperado, habiendo transcurrido un año de gestión con un gobierno que arrancó con una debilidad institucional de origen muy, muy importante, ¿no? No es ni materia hablar de la cuestión política, pero es Ujú. fácil darse cuenta que el gobierno arrancó prácticamente solo en el desierto en esta lucha, ¿no? Ujú. Ricardo, el presidente habló de lo que se viene, esto de poder utilizar cualquier moneda. Me imagino que obviamente, como somos los argentinos, enseguida todos pensaron en el dólar, en el retiro del cepo. ¿Es posible eso en cómo se está dando el contexto? Desde el punto de vista técnico es posible prácticamente ya. El problema es que posiblemente el gobierno no lo considere conveniente porque no están dadas todavía las condiciones de solidez Ujú. del balance del Banco Central como para poder encararlo. Acto seguido, recordarás que a los 20 segundos dijo que esperaban un financiamiento del Fondo Monetario o eventualmente algún tipo de convenio con Ujú. banqueros privados para hacerlo. Pero ¿en qué consistiría el bimonetarismo? Nada, había cuenta de que ya el cepo se levantaría y vos podrías tener las cuentas en dólares y no tendrías ninguna razón para sacarlas del banco porque confías en el banco. Y tampoco tendrías problemas en comprarlas a través del banco porque no habría cepo. ¿Por qué Ujú. no podrías tener una tarjeta de débito que sirviese para pagar en pesos y una tarjeta de débito que sirviese para pagar en dólares? Y si alguien te quisiese cobrar, no Ujú. sé, cualquier cosa, hasta un café o un pantalón en dólares, pudieses hacerlo pagando en dólares. Este es un paso que es prácticamente inevitable y estaba de alguna manera previsto como paso Ujú. intermedio, previa a aquello de lo que el gobierno habló mucho e hizo poco, digamos, ¿no? Acerca de la disolución del Banco Central. Claro. Ahora, en el marco de esta proyección y la posibilidad cerca entonces llevarlo adelante, sí lejos estamos hablando de un 1-1, como en su momento, no estamos hablando de eso. No, 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 en Ujú. absoluto, porque aparte el tipo de cambio al que busca este gobierno es un tipo de cambio de tipo flotante. Ujú. En aquel momento el tipo de cambio era, era un tipo flotante medio mentiroso, un tipo flotante con un sistema de brecha de flotación muy estrecha que lo hacía aparecer, o a los ojos del exterior lo veía como un tipo de cambio fijo. Ujú. El gobierno no pretende fijar el tipo de cambio bajo ningún tipo de, o sea, bajo ningún Claro. concepto. El gobierno continúa, es más, te voy a decir algo, este gobierno continúa, Ujú. mal que le pese a muchos, con el mismo crawling peg que tenía el gobierno de Massa.
Lo Mira. que pasa es que lo que ha hecho es ajustar la tarifa o la base mensual Ujú. de aplicación a valores muy bajos, al 2% o al 1%, lo que lo hace aparecer como una especie de tipo de cambio fijo por tramos o fijo por brechas. Claro. El PIPEC no es nuevo en el país y, insisto, el gobierno continúa con el sistema de tipo de Ujú. cambio que tenía el gobierno anterior. Ricardo, me acuerdo cuando charlamos a comienzo de año, vos me decías, según estas proyecciones vamos a tener después en el segundo semestre inflación en un solo dígito y tenías razón, digo, lo quiero resaltar porque vos me lo contaste en febrero y por eso también siempre te tenemos como referencia. Ahora, ¿se puede eliminar impuestos hoy por hoy? Se debe eliminar impuestos. Lo que sí te aviso una cosa, el hecho de que se elimine el 90% de los impuestos no implica que vos sientas un alivio en el 90% de lo que pagás, ni mucho menos. El sistema tributario argentino está absolutamente colapsado. O sea, Ujú. tiene de alguna manera alrededor de 170 impuestos, muchos de los cuales no sirven para nada, y posiblemente el sueldo de los recaudadores o de las personas que tienen que inspeccionarlo es más caro que lo que efectivamente se recauda. Te cuento que hay impuestos a los neumáticos, hay impuestos a los perfumes, hay impuestos a los sorteos, Ujú. hay impuestos a las transacciones inmobiliarias, hay impuestos a la venta de propiedades, hay impuestos de todo tipo. ¿Qué se está siguiendo con esto? Se está siguiendo un modelo que en su momento utilizó Cavallo cuando era ministro. Cavallo tenía un sistema ultra simplificado de gestión de impuestos. No había más de 10 impuestos y con eso basaba toda la recaudación. Claro. Vos pensás que si vos te juntás con, qué sé yo, con 15 impuestos, con 10 impuestos, y estos te representan el 90% de la recaudación, bien podrías descartar el resto, achicar el tamaño de la agencia de recaudación y concentrarte Ujú. efectivamente en aquellos impuestos que representan recaudación importante. Para dar ejemplos cercanos, Paraguay tiene 3 impuestos. Claro. Nada, no es tan difícil esto. Lo que pasa es que la diversificación y la aparición de nuevos hechos imponibles responde de alguna manera al infinito ingenio popular argentino que frente a la falta de recursos para Ujú. bancar el déficit del Estado se pusieron a inventar impuestos nuevos para encontrar hechos imponibles que sirvieran para poder allegar mayores recursos para poder bancar Claro. un déficit. Pero si el déficit va desapareciendo, los impuestos superfluos tienen que ir desapareciendo. Yo considero que esto es, no Ujú. solamente es deseable, sino que además es una cosa casi obligatoria, me parece a Mira. mí. Siempre estamos hablando de impuestos que quizás no son los domiciliarios, ¿no? No. Ujú. Pensemos que la jurisdicción tributaria argentina, digamos, está dividida en 3 fases. Tenemos la fase nacional, tenemos la fase provincial y tenemos la fase municipal. Y los municipios no pueden aplicar impuestos, pero sí pueden aplicar tasas retributivas de servicios, y lo sabemos porque lo vivimos a Ujú. diario. El ingenio popular los llama impuestos municipales, pero no son impuestos. Claro. Ahora, la parte provincial no se toca, porque eso forma parte de la autonomía provincial. Cada Claro. provincia tiene derecho a cobrar sus impuestos a las propiedades, a los autos y Ujú. eventualmente la actividad económica, pero está en discusión un poco la legitimidad Ujú. de origen, digamos, y el cobro del impuesto a los ingresos brutos. Pero a nivel nacional hay 2 tipos de impuestos. No me quiero poner muy técnico, pero tenés los indirectos, como el IVA, por ejemplo, que son inherentes a la nación, y los Ujú. directos, como el impuesto a las ganancias, que deberían ser de las provincias. Es un debate abierto que es difícil que las provincias hoy puedan asumir la recaudación o el cobro de este tipo de impuestos, pero recordemos que lo hace la nación sustituyendo a las provincias y luego eso se lo devuelve a las provincias bajo la forma de la Claro. coparticipación. O sea, las Ujú. provincias reciben un pedacito de lo que les toca por ganancias en función de lo que la nación ha recaudado. Igual la nación se queda con la parte del león. El sistema se ha, Ujú. si un neologismo, se ha unitarizado mucho y se ha desfederalizado. Claro. Me parece que el gobierno busca como criterio filosófico empezar a volver a federalizar esta cuestión de los impuestos y que si yo encuentro que el impuesto a los ingresos brutos en la provincia de La Pampa es más barato que en la provincia de Buenos Aires, pues mudaré mi fábrica, digamos. Eso es lo que busca el gobierno actual, que las Claro. provincias compitan y que no se uniformen y parezcan una sola jurisdicción, vista Ujú. desde lejos, digamos, los efectos tributarios. Bien, como siempre muy claro, Ricardo, por último, esta tarde conocemos los datos de la inflación. ¿Qué número crees que va a haber? Y posiblemente arranque con un 3.
A ver, noviembre y diciembre son 2 meses en los cuales la inflación debería repuntar. Entre 2,9 y 3,1 debería estar. Eso es una conjetura la que estamos Ujú. haciendo, pero es usual que los últimos 2 meses del año la inflación pegue un pequeño repunte. Y además te digo que es bueno que esto pase desde el punto de vista del análisis de qué es lo que pasa con la actividad económica. Malo sería Ujú. si estos últimos 2 meses que la gente se lanza de alguna manera, no sé, a hacer regalos, a vivir el fin de año de diferente manera, a salir a comer, a festejar, malo sería que la inflación siguiese disminuyendo, lo que indicaría que el contexto recesivo sería muy fuerte. Como yo Claro. veo que la recesión viene de algún modo aflojando, es altamente probable que una décima de punto, 2 décimas de punto por encima del mes que pasó esté, digamos, Ujú. y este fenómeno se repite en diciembre para volver a retomar la senda descendente a partir de enero. Bien. Ricardo, como siempre, muy claro. Gracias por explicarnos, por ayudarnos a entender cada uno de los puntos. Así que te agradecemos y bueno, seguiremos en contacto si te parece. Gracias a vos, Martín, y seguimos en contacto, si Dios quiere, por supuesto. Ahí la palabra del economista, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Ricardo Panza, bueno, nombrando algunos puntos, ¿no? Los principales de lo que fue la cadena nacional en el marco de la proyección 2025. Fíjate que hablamos de eliminación de impuestos, de tener nuevamente una economía con distintas monedas. Obviamente cuando hablamos así hablamos de dólar, ¿no? En la República Argentina, además del peso, e incluso sobre el final lo que vamos a conocer hoy a la tarde, que es la inflación de noviembre.